Bueno, pues muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Me presento, soy licenciado en Pedagogía Ronald Garro de Jesús y estamos haciendo esta videoconferencia para platicar sobre lo que es el impacto de las habilidades socioemocionales, un tema que es un tema reciente, al menos aquí en México. Ya se tiene algunos años trabajando con él, pero recientemente México se ha tomado en cuenta, sobre todo en la parte educativa, todo lo que es el impacto en las habilidades socioemocionales. Entonces, pues vamos a comenzar con esta charla, esta plática que vamos a tener. Y bueno, iniciamos. El impacto de las habilidades socioemocionales. Nuevamente, vamos a comenzar hablando antes de un término que viene acuñado y que viene muy ligado a lo que son las habilidades emocionales, que es la inteligencia emocional. Esta definición propia la tengo como que es el proceso de reconocer las emociones innatas del ser humano, con el fin de saber reconocerlas, perfeccionarlas y tener un equilibrio en ellas para un mejor desenvolvimiento personal y social. No obstante, conforme vamos desarrollando esta plática, esta videoconferencia, vamos a ir viendo que está muy ligado a lo que es la parte de la inteligencia emocional con las habilidades socioemocionales. Daniel Goleman nos escribe a partir de lo que es su libro de la inteligencia emocional. Daniel Goleman ha iniciado, o es de los que inició con el término ya claro de lo que es la inteligencia emocional. Hay estudios anteriores sobre esto, pero no tan adentrados como lo que es la teoría, o al menos lo que nos platica Daniel Goleman. Él nos dice que es la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, punto importante, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera en nuestras facultades racionales, perdón, y la capacidad de empatizar y confiar en los demás. Como podemos ver, siempre comenzamos con algo interno para a partir de esto tener un objetivo. Obviamente van a haber obstáculos y estos obstáculos tenemos nosotros que ir controlando conforme a lo que son nuestros impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo. Y bueno, vamos viendo poco a poco cómo Goleman, también con el término que les comenté en un inicio, pues tiene algunas similitudes. Daniel Goleman también nos muestra un modelo de competencias emocionales. Se parece un poco a lo que es el concepto de empatía e incluye 5 competencias: el conocimiento de las propias emociones, cómo me conozco, cómo me veo; la capacidad de controlar las emociones; la capacidad de motivarse a sí mismo; después el reconocimiento de las emociones ajenas y el manejo de las relaciones. Me conozco a mí mismo, entiendo cómo controlar estas emociones. A partir de esto, tengo que motivarme a mí mismo, reconocer las emociones ajenas, las emociones de todos y de cada uno que nos rodea, familiar, amistades, etcétera. Y obviamente ya al tener el conocimiento de estas emociones ajenas, pues el manejo de las relaciones propias y ajenas. Daniel Goleman hizo un experimento, una prueba de malvaviscos. ¿En qué consiste esta prueba? Bueno, la aplicación fue iniciada por el psicólogo Walter Mischel en la Universidad de Stanford. Características: niños de 4 años. ¿Qué se les pedía a los niños? Se les pedía que, bueno, ustedes estaban en un cuarto, una mesa, una silla, y se les dejaba un malvavisco.
se le daba dos opciones. La primera opción es, puedes comerte el malvavisco sin ningún problema. Dos, no te comes el malvavisco, te esperas a que yo regrese y si no te has comido el malvavisco, cuando regrese te doy otro malvavisco. Obviamente el tiempo variaba del observador, el psicólogo que aplicaba la prueba. El tiempo de espera era variable entre 15 y 20 minutos. Es un tiempo considerable tomando en cuenta que son niños de 4 años y que tienen un motivador enfrente y que obviamente van a tener que ver cómo influyen esos impulsos a ver el resultado que van dando. Obviamente se hace el experimento, se hace la prueba y se da un seguimiento hasta que concluyen la educación secundaria. ¿Cuáles fueron los resultados? Los niños que resistieron la tentación y esperaron la gratificación eran más competentes en el plano social. Supieron controlar sus impulsos y sus emociones. ¿Por qué? Porque al final había algo que les convenía más. Si no me lo como, pues obviamente me van a dar otro malvavisco. Los niños que no resistieron la tentación y comieron el malvavisco compartían rasgos psicológicos relativamente más conflictivos. ¿Esto qué quiere decir? No controlan sus emociones y muchas veces actúan o resuelven las cuestiones, las cosas, las situaciones bajo ciertos impulsos que vamos a ir viendo más adelante. Vamos a ir un poquito con esto. Entonces, esta parte introductoria de lo que es las habilidades socioemocionales a partir de la inteligencia emocional, vamos a ir viendo cómo se va ligando poco a poco. Para esto, yo lo que me preguntaría es, ¿qué son entonces las habilidades socioemocionales? Eh, Estoy tomando de referencia en nuestro entorno, en nuestra parte educativa. Realmente trabajo en educación media superior, lo que es el programa Construyete, que es quien maneja en este aspecto lo que son las habilidades socioemocionales. Y nos dice que son herramientas que permiten a las personas entender y regular sus emociones, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y desarrollar relaciones positivas, tomar decisiones responsables y definir y alcanzar metas personales. Como podemos ver, pues son herramientas, es la manera en que nosotros vamos a ir, como dice el título, construyendo estas herramientas para ir reconociendo nuestras emociones. Obviamente dentro de toda esta parte de habilidades sociales existen las que están directamente ligadas a las habilidades blandas y a las habilidades duras. Y estas son fundamentales para entablar relaciones de calidad y generar vinculación con diferentes tipos de personas. Vamos a ir viendo lo que son las habilidades o las diferencias entre habilidades blandas y duras. Las habilidades, bueno, vamos a ponerlo como esto, ¿no? Las habilidades blandas vienen como esta parte emocional, como del corazón, y las partes duras, las habilidades duras, vienen a partir de lo que es el razonamiento, el conocimiento. Por ello, en las habilidades blandas nos maneja que debe de existir liderazgo, debe de haber liderazgo en en nuestra persona. Para obtener un liderazgo, obviamente nosotros, dentro de lo que son nuestras habilidades emocionales, son nuestra inteligencia y nuestra inteligencia emocional, el liderazgo es importante porque debemos de ser equilibrados, debemos de tener muy claro y controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. ¿Para qué? Para poder, en un segundo punto, realizar un trabajo en equipo. Debemos de reconocer nosotros que no solamente son nuestras ideas, sino que también nosotros nos podemos alimentar o retroalimentar con las ideas de los demás. ¿Para qué? Para hacer que el objetivo que nosotros estamos trazando pues sea el mejor para todos. Por ello, en un tercer punto viene lo que es la actitud de servicio. ¿Qué es esto? Reconocer. Nosotros tenemos que reconocer que no solamente es mi idea, aunque yo tengo un liderazgo sobre un equipo de trabajo, la actitud de reconocer que hay una lluvia de ideas puede generar que en un cuarto punto exista una afectividad. Esta afectividad es que reconozca el otro o las otras personas que son válidas, que su opinión cuenta y que al final, pues,
cuando a lo mejor exista o se difiera en algo, bueno, nos vayamos a la parte de negociación. En la negociación también nosotros tenemos que ser muy ecuánimes y siempre estar reaccionando con nuestras emociones de manera equilibrada para que cuando se negocie, bueno, se llegue a un término en el cual ambas partes estén de acuerdo o quizá no necesariamente tienen que estar de acuerdo, pero haya esta situación en la que nosotros podamos entender y reconocer que no nos convence la idea, pero que pues vamos a realizarlo y bueno, veremos qué es lo que pasa más adelante, ¿vale? Ahora, lo que son las habilidades duras, pues obviamente son todos los conocimientos técnicos que nosotros tenemos. Si tenemos una carrera, si tenemos tanto profesional como técnica, o si somos artesanos, si nosotros tenemos la habilidad de poder tallar madera, todos estos conocimientos técnicos son los que nos van a generar que tengamos una comprensión clara, en el segundo punto, una comprensión clara de lo que nosotros queremos hacer. Obviamente, el idioma en el que nosotros nos manejemos, no hablamos de solamente un idioma extranjero, los idiomas o cómo nosotros nos manejemos ante lo que nosotros hagamos y los conocimientos que tengamos, va a ser importante para transmitir la idea y los conocimientos que nosotros tenemos y llegar a un punto en el cual podamos tener los mejores resultados. Para esto, obviamente vamos a tener un pensamiento matemático, lógico, un pensamiento concreto, el objetivo al que quiero llegar y cómo voy a llegar a hacerlo. Y obviamente lo que estamos haciendo actualmente, el manejo del software, ahorita bajo las circunstancias que tenemos, bajo la condición que estamos, pues obviamente el manejo del software es importante y obviamente si no tenemos ese conocimiento lo tenemos que desarrollar. ¿Por qué? Porque ahorita son las exigencias y tenemos que adoptar estas habilidades. No obstante, vamos a ver qué características tienen las habilidades socioemocionales. El primer punto nos dice que son innatos en el ser humano. Se refiere a todo aquello que resulta natural para el sujeto, ya que nace con él mismo. Nacemos con ellas y pues se pueden perfeccionar. Ok, todo lo que son nuestras emociones, toda emoción viene desde que nacemos, incluso antes de nacer. Eh, cuando el bebé, cuando el feto está dentro del vientre de la mamá, regularmente la mamá es la que transmite emociones al bebé y el bebé ya las tiene, porque él ya sabe que si su mamá está triste, siente esa tristeza, él va a poder proyectar, a lo mejor nosotros no lo vemos, pero él proyecta dentro del vientre este sentimiento. Y obviamente cuando nace también, y cuando vamos creciendo también esos sentimientos los tenemos, simplemente nosotros lo que necesitamos es ir reconociendo estos sentimientos que se van desarrollando en nosotros mismos. Por lo tanto, a nosotros tener estos sentimientos internos, nosotros pueden ser entrenables. El cerebro procesa emociones que va reconociendo el ser humano que tiene de forma innata. Nosotros, todo esto se genera bajo un proceso. Regularmente nosotros tenemos un sentimiento cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos enojados, cuando nos sentimos alegres. Esa información la procesa el cerebro y le da un sentido, le da una situación en la cual dice, bueno, esto es un proceso que se va a ir eh, reconociendo y haciendo todo, ¿vale? El estímulo es una señal externa e interna capaz de provocar una reacción en nuestra persona, particularmente una emoción. Si nosotros nos damos cuenta, el estímulo es algo que nosotros también vamos adentrándonos conforme a lo que nos va generando ciertas emociones, tanto externa como interna. Externa, nosotros vemos alguna imagen y nos puede provocar un sentimiento. Eh, Esto obviamente provoca una emoción y bueno, a partir de lo que nos dice, nos plantea el modelo de Gross,
podemos observar que pues el modelo de Gross nos habla de un activador base interpretativa y consecuencia emocional. Esto nos habla de un estímulo o una situación inconsciente. De repente vamos en la calle y por alguna razón nos cambia una emoción, a lo mejor vamos tranquilos y de repente pues nos sentimos inquietos, tristes, alegres, no lo sabemos. Y no lo sabemos porque lo hacemos de manera inconsciente. A lo mejor en algún punto cuando íbamos caminando por la calle, cuando íbamos en el carro, cuando íbamos en el transporte público, inconscientemente vimos una imagen la cual nos hizo recordar una situación que nos genera una emoción. Eso es lo que nos habla Gross, que a veces no solamente consciente, sino inconscientemente puede generar una emoción. Además que pues tiene que haber siempre un referente cultural o familiar para generar una emoción. Entonces, todas estas experiencias que como dijimos en la anterior diapositiva, primero nos genera un reactivo, algo que nos impulsa a esta emoción y obviamente está estimulada bajo alguna circunstancia. Un ejemplo muy rápido y muy claro es cuando nosotros estamos en un lugar y de repente escuchamos la alerta sísmica. ¿Qué es lo que pasa? Nuestra emoción cambia, que de miedo, de pánico, hay algunos que lo toman con calma, no sabemos, siempre hay una alerta. Pero ¿qué es lo que pasa? Culturalmente nosotros ya al escuchar esta alarma sabemos que tenemos 50 segundos para poder salir, evacuar la casa, la escuela o la oficina donde estemos. Y obviamente pues nosotros con esa base cultural sabemos que debemos de salir, pero también nos va generando emociones. Primero nos genera la emoción al escucharla y después razonamos para poder reaccionar a esta situación. Es un ejemplo como muy, muy claro. Las emociones se catalogan como reacciones psicofisiológicas que adoptan ciertos estímulos cuando percibimos un objeto, una persona, un lugar, un suceso o un recuerdo relevante. Ok, psicofisiológicas del cuerpo y de la mente. Adoptan ciertos estímulos, lo que hablábamos. Y un ejemplo muy claro es cuando nosotros de repente vamos por la calle y con esto nos vamos a los dos tipos de emociones. Cuando vamos en la calle o cuando estamos en algún lugar y vemos a una persona. Y esta persona, lo primero que podemos verla, al verla es, no sé, no te conozco, no sé quién eres, la primera vez que te veo en mi vida, pero me caes mal. Si volvemos a las partes que estábamos hablando anteriormente, en la cual Gross nos dice que puede haber una reacción inconsciente hacia una situación, hacia una persona. Bueno, no sabemos por qué nos cae mal. Esa es la primera impresión. Pero a lo mejor ese rostro, ese pantalón, esa camisa, hasta las cejas, si ustedes quieren verlo de esta manera, puede hacer que nos haga recordar a una persona no grata que haya pasado por nuestra vida. A esta persona que estamos viendo en este momento no la conocemos. Es más, a lo mejor es una persona mm, una persona educada, es una persona grata, es una persona muy positiva, pero en una primera instancia al verla, pues nos genera ese sentimiento de enojo o de rechazo. Entonces, bajo ese ejemplo, y es muy común que de repente veamos una persona que nos cae mal, tenemos que ver cómo manejamos en los términos emociones positivas o emociones negativas. Una emoción positiva nutre y motiva. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hay emociones positivas, pues obviamente estamos alegres, contentos al reconocerlas y nos motiva. ¿Por qué? Porque esa emoción nos va generando una mejor energía, un mejor estado fisiológico, psicológico, mental, etcétera. Y obviamente pues nos va generando también muchas mejores o mayores posibilidades para reconocer nuestras emociones.
Ve, emociones negativas, bueno, también en este sí hay dos situaciones. Una, que no te motiva, obviamente nosotros tenemos una emoción negativa, al reconocerla, pues tratamos de que eso nos sirva como una experiencia, nos nutre y nos motiva a que no, a tratar de que no vuelva a suceder. No digo que no suceda, puede volver a suceder, pero nosotros ya la podemos manejar de otra manera. Ahora, también viene la parte roja, la parte así que negativa, que es la que desmotiva y destruye. Desmotiva, ¿por qué? Porque ante una emoción negativa, pues obviamente nos puede tirar hasta el piso, nos puede generar un malestar general, tanto psicológico como físico, y obviamente también nos puede destruir. Podemos tomar a partir de estas emociones una mala decisión o una decisión no grata. Ejemplo, tomando en cuenta otra vez este ejemplo de la persona que no conocemos, que la vemos, pero que nos genera una repulsión, una emoción negativa. Lo que puedo hacer es simplemente decir, bueno, no me cae bien, pero tampoco puedo decir que es una mala persona porque no la conozco. Quizá me dé el tiempo, si también yo doy la apertura, porque también es válido decir, bueno, no te conozco, pero tampoco te voy a hablar, no quiero conocerte, no me caes bien. O darse la oportunidad de conocerse, te nutre, te hace saber si esta persona es lo que tú piensas y te motiva a lo mejor seguir conociendo, o simplemente en la parte negativa lo que haces es enfrentarla, generar un conflicto. Entonces, como a mí me recuerdas una persona no grata, pues yo voy y te genero un problema y obviamente pues la otra persona va a responder. Entonces, es muy común, desafortunadamente es muy común que esté pasando esto. Oye, me viste mal. Se da mucho en la escuela. Oye, ¿por qué tuviste este problema con tu compañero, con tu compañera? Es que me vio feo. Sí, ¿no? O sea, cuando tan sencillo es preguntar, ¿no? Oye, ¿por qué me ves así? ¿Qué es lo que pasa? O dice algo, etcétera. No, siempre se van por el impulso, por el músculo, por las vísceras, ¿no? Y es donde tiene que ver esta conexión entre lo fisiológico y lo cognitivo, lo cerebral, el pensamiento. Características, otra que tenemos que ver es aprender a reconocerlas. Tenemos que reconocer cuando realmente un sentimiento nos es positivo, nos es negativo, y pues obviamente para reconocerlo, primero que es hacer, lo que debemos de hacer es aceptar nuestras emociones. Es válido sentirnos tristes, enojados, contentos, etcétera, y también expresarlas. Al expresarles tiene que ser de una forma adecuada, comunicando a los demás cómo nos sentimos. Podemos comenzar con emociones que nos cuestan menos manejar e ir a las más complejas. De este modo, al cabo de un tiempo desarrollaremos herramientas necesarias para reconocerlas. Eh, nosotros, cuando tenemos problemas emocionales, regularmente acudimos a alguien para que nos escuche, para sacar toda esta emoción. Hay otras personas que guardan estas emociones, de una u otra forma, el expresarla siempre va a generar un bienestar fisiológico en nuestro cuerpo. Y obviamente, pues no está fácil también generar o decir una emoción abiertamente. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque a veces nos da pena, no nos sentimos en confianza, etcétera. Pueden haber muchas situaciones, pero también nosotros tenemos que ir trabajando con quién podemos expresarnos y obviamente para ir ganando, nosotros ganando la confianza o que nos gane la confianza en nosotros esta persona, pues obviamente comenzamos con comentar cuestiones muy, muy básicas, algo que no nos haga sentir vulnerables, y ya cuando tenemos la confianza, la mayor confianza con esta persona, bueno, ya podemos ir expresando un poquito nuestras emociones más complejas. Obviamente con y con el tiempo vamos desarrollando estas herramientas que internamente nos son importantes. Una vez que ya reconocemos estas emociones y ya sabemos cómo utilizarlas para nuestro bien y el bien con los demás, las habilidades blandas empiezan a surgir y se complementan con las habilidades duras, desarrollando una mujer y un hombre integral, el cual sabe resolver problemáticas.
Sabemos que no solamente es en el ámbito laboral, también en el ámbito educativo y también con la familia. El que nosotros reconozcamos nuestras emociones es vital. Es algo que nos va a ir integrando con la sociedad y que obviamente al integrarnos con la sociedad nos van a ver de manera positiva. Entonces es importante el reconocimiento de nuestras emociones. En esta imagen que estoy mostrando, viene a partir de una parte en la cual un señor se dedica a hacer máscaras de lucha libre. Y me llamó mucho la atención, ¿por qué? Porque él comentaba que él fue luchador, ya ahorita es un luchador retirado, se dedica a hacer estas máscaras. Obviamente con la situación que tenemos contingencia actualmente, pues nadie va a una arena de lucha libre y es donde entra todo lo que es su parte económica. ¿Qué es lo que dice él? Pues lo primero es, tengo un problema, tengo que buscar solucionar mi problema. ¿Qué es lo que hace? Pues ahorita lo que tenemos en boga es los cubrebocas. Y se baja en algo que lo motiva y siempre le ha gustado hacer, que es genera cubrebocas con partes de las máscaras de los luchadores, Alianza del Santo, Blue Demon, etcétera. ¿Qué pasa con esto? La creatividad es parte del desarrollo de las habilidades socioemocionales, ya que no solo impacta a su negocio económicamente, que es importante porque él inicialmente, al sentir una problemática, pues obviamente hay un sentimiento poco grato. Sin embargo, impacta a la sociedad dando una mirada distinta a lo que es la pandemia. Entonces, con esta máscara, con estas cuestiones, lo que genera, lo que se está haciendo es que hay una manera distinta de ver la problemática tanto de la pandemia como la parte económica. ¿Por qué? Porque también uno al ver estos cubrebocas, lo que genera es que nosotros podamos tener otra manera distinta o otra manera de ver la situación, no solamente con el cubrebocas tradicional, el azul o el blanco, sino que también tenemos esta otra opción. Ha desarrollado la tolerancia a la frustración, eso que quiere decir, pues que al tener esta motivación de algo que le gusta, que ha desarrollado, pues obviamente ya no solamente es algo que genera un bienestar tanto físico, psicológico y también económico, sino que también ya no es una frustración para él. ¿Qué sucede cuando no se desarrollan las habilidades socioemocionales? Pues crecemos como adultos frustrados. Estos adultos frustrados lo que generan o lo que hacen es que no están motivados dentro del trabajo. Uno se da cuenta que cuando no me gusta hacer este tipo de trabajos, pues siempre lo hace de mala gana y siempre está en problemas con los jefes, los compañeros en su casa. Todo es un problema. ¿Por qué? Porque no están a gusto. Entonces, obviamente cuando no desarrollas estas habilidades, no eres empático, cuando no reconoces esta situación, pues lo único que pasa es que pues siempre vas a estar en conflicto. De las relaciones interpersonales son inestables. ¿Por qué son inestables? Porque al final lo único que nosotros vamos a estar verificando o checando es que estamos siempre en conflictos con mi familia, con las personas que me rodean. Un ejemplo es cuando una señorita o un joven se casa a una temprana edad. Quizá lo hicieron en ese momento con una emoción interna, ¿no? Con el corazón, yo te amo, etcétera. Pero no fuimos más allá, no fuimos a la parte emocional, cognitiva. O sea, no llegamos al cerebro y decir, bueno, ¿qué impacto voy a tener si ahorita dejo de estudiar y me caso? Ya tengo lo necesario, ya tengo cómo cubrir las necesidades de una familia, no lo sabemos. Entonces, ya hasta que va pasando el tiempo nos damos cuenta y comienzan estas problemáticas. ¿Por qué? Porque no supimos este, nivelar esta parte emocional.
jóvenes que no saben solucionar conflictos es cuando no saben solucionar un conflicto, pues obviamente siempre van a comenzar a desarrollar más conflictos. El ejemplo que dijimos hace un momento fue, ¿por qué me ves feo? Yo te genero un problema porque me viste feo. Y no sabemos ni por qué, o incluso puede estar triste, o simplemente es la manera en la que esta persona ve. No sabemos, no tenemos esas herramientas para poder conocer y saber esta situación. Los padres intolerantes, los padres que por todo dicen una mala palabra, son intransigentes, son agresivos, son groseros. ¿Por qué? Porque finalmente ellos, con el impulso que tienen, esta emoción sale a relucir y siempre impacta hacia los jóvenes, y es donde se genera también una baja autoestima en los que lo rodean. Existe una sociedad rota. ¿Por qué existe una sociedad rota? Porque esta sociedad lo único que está viendo es que existe mucha violencia. ¿Por qué? Porque ya no hay un respeto hacia, hacia las otras personas, ya no hay un respeto para saber por qué se hacen o se dejan de hacer ciertas cosas. Eh, lo vemos ahorita, desafortunadamente nuestra sociedad está así, está rota, está desunida, y muchas veces también existe una sociedad rota porque también está la otra parte del padre de familia permisivo. Esto es que muchas veces queremos compensar situaciones con nuestros hijos, y si algo hizo mal, pues obviamente el padre lo va a tener que cubrir en algún punto. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Como no hay un equilibrio de emociones, pues siempre se va o hacia un lado violento o hacia el otro lado que es permisivo. Entonces, es un problema que tenemos ahorita, y por eso las habilidades socioemocionales están al pie del cañón hoy en día. La falta de disciplina y buenos hábitos también es una problemática. ¿Por qué? Porque como no reconocemos que nosotros tenemos que cumplir con ciertas características, con ciertas cosas, pues es complicado que ahorita, como tal, podamos estar trabajando de manera adecuada. Un ejemplo muy claro, pasa mucho en las escuelas. ¿Qué pasa si nosotros ponemos a nuestros alumnos a limpiar de manera diaria el salón de clases? Pues no va a faltar el padre de familia que nos diga, oiga, ¿y usted por qué pone a limpiar el salón cuando ahí existe alguien que está contratado para limpiarlo? Obviamente, eso nos determina, nos ve que la emoción de la persona no es razonable. ¿Por qué? Porque al generar un buen hábito y al generar disciplina en los jóvenes, pues eso lo va a transmitir directamente hacia su casa, hacia la sociedad, y no vamos a tener ningún problema en cuestión. Hablemos de basura, hablemos de muchas cuestiones o problemáticas que se generan en la sociedad. Por eso en Japón, los alumnos en su salón son los que realizan eh, ¿cómo se llama? La limpieza de sus salones. ¿Por qué? Porque se genera este hábito, porque ellos también no van a no van a tirar la basura en su salón, porque ellos saben que lo tienen que recoger y van a mantener limpio ese lugar. Y eso va a impactar en la sociedad y va a impactar en su familia. Entonces, ¿cómo se trabajan las habilidades socioemocionales? Tengo que tomar de referencia lo que estamos trabajando, que es Constrúyete, que su objetivo es mejorar los ambientes escolares y promover el aprendizaje de las habilidades socioemocionales de las y los jóvenes de la educación media superior, para elevar su bienestar presente y futuro y puedan enfrentar exitosamente sus retos académicos y personales. Tenemos aquí 3 dimensiones que nos maneja como lo que es el conócete, relaciónate y elígete. Conócete promueve habilidades para identificar, conocer y manejar nuestras propias emociones. Viene autoconocimiento y autorregulación. Relaciónate establece las relaciones constructivas con otras personas, que viene lo que es la conciliación y colaboración. Y elígete, toma de decisiones reflexivas y responsables en distintos ámbitos para lograr las metas. Bueno, y aparte, bueno, vienen lo que son los 3 ejes transversales, que a su vez, pues, nos ayudan como lo que es la atención,
lo que es la claridad y el lenguaje emocional. Por eso es importante la parte de construir y vamos a ver que tenemos mucha similitud con lo que es las habilidades, la inteligencia emocional y las habilidades socioemocionales. Primero, el autoconocimiento es una habilidad que ayuda a identificar las creencias, gustos, intereses, preferencias, valores, entre otros elementos que conforman nuestra identidad personal y que a su vez permite crear una descripción de uno mismo y evaluar el impacto de las fortalezas, debilidades y limitaciones en nuestro comportamiento. Ahora, me gustaría citar un poquito a lo que, un ejemplo que manejó la licenciada Sofía Flech López, que es coordinadora sectorial de aprendizaje de educación superior, que es quien lleva esta parte de Constrúyete. Vamos a irlo viendo como si tuviéramos un carro. Primero, autoconocimiento. Quiero conocer el carro, cómo es el carro, si me gusta, si es compacto, si es grande, si es una camioneta. Es primero conocer este carro, para que a su vez nos vayamos a lo que es autorregulación, que se identificará como su capacidad de aprender a manejar sus emociones, las cuales pueden ser aliadas u obstáculos en el logro de las metas personales que contribuirán a su bienestar, a sus relaciones con los otros. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, dando el ejemplo del carro, pero conocí el carro, ahora tengo que saber cómo manejar este carro, cómo voy a manejar mis emociones, dando un poquito este ejemplo. Conciencia social. Ya conozco el carro, ya sé cómo manejarlo. Identificar los elementos que contribuirán al desarrollo de su identidad y al logro de metas, así como mantener relaciones interpersonales constructivas y realizar acciones en favor de la sociedad. Ok, la conciencia social nos dice que tú al salir de tu cochera vas a ver que existen otros carros más, que tienes que ser consciente de que no eres el único, que tú tienes que compartir con todos los demás, en los demás carros, peatones, etcétera, tienes que compartir el lugar, la zona donde vas a estar circulando. Por ello, la colaboración es el desarrollo de habilidades para coordinar sus esfuerzos y recursos con las otras personas para llevar a cabo metas en común. Los estudiantes aprenderán a utilizar estrategias de comunicación efectiva, la solución de conflictos y la ejecución de acciones colaborativas para mantener interacciones armónicas, efectivas, aun cuando se presenten desacuerdos. Conozco mi carro, sé cómo manejarlo, reconozco que existen otras personas y nosotros colaboramos como sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Que existen reglas, que sé que hay un semáforo donde está un verde, un ámbar, un rojo, y que tenemos que seguir un reglamento. Entonces, ¿todo con qué finalidad? Con llegar a una meta en común y con la colaboración de todos lo podemos hacer. Después de esto, ya que salimos y reconocemos esto, lo que sigue es la toma de responsable de decisiones. ¿Qué quiere decir con esa toma de responsabilidad de decisiones? Pues que ahora nosotros decimos hacia dónde vamos y cómo vamos a hacerlo. Tenemos, por ejemplo, con el carro, bueno, ya salimos de la cochera, reconocemos que hay otras personas, que hay reglas y posteriormente vamos a ver eh, qué camino vamos a tomar. Tenemos tres opciones, decidimos por una de ellas, seguimos esa y obviamente al tomar esta decisión, pues va a haber una consecuencia positiva o negativa. Finalmente, cuando ya tomamos esta decisión, tenemos que ser perseverantes, mantener la motivación, el interés y el esfuerzo a lo largo del tiempo para alcanzar metas de largo plazo a pesar de la adversidad y los retos que se puedan presentar. ¿Esto qué quiere decir? La perseverancia lo que va a generar en nosotros es que lleguemos a esta meta y que si existe algún obstáculo, ejemplo que decíamos, tomé la decisión de irme por este lugar, pero hubo un accidente, tengo que recular, tomar otra decisión. ¿Para qué? Para poder perseverar y llegar a mi meta. Entonces, estas partes de lo que es de lo que es Construyete, pues solamente son herramientas que nos van generando para poder llegar a nuestros objetivos generales. Particularmente yo manejo, quisiera dejar 4 recomendaciones o 4 ejercicios en los cuales pues considero que son básicos y vitales para el desarrollo de una persona. Abrazos unos con los otros. ¿Esto qué quiere decir?
yo voy a, el abrazo, nosotros como seres humanos necesitamos o tenemos esta necesidad de tener este contacto piel a piel. Y el hecho de que nosotros generemos un abrazo cuando tengamos un sentimiento, pues obviamente nos va a generar una paz, una tranquilidad y un apoyo. Aprender a partir del juego. Nosotros cuando empezamos a jugar con nuestros compañeros, con nuestra familia, pues obviamente se queda una experiencia grata de esa situación. Posteriormente, nosotros podemos también dar frases de elogio con la finalidad de que motivemos, aún haya una adversidad, motivemos a las personas que queremos, que valoramos, que apreciamos. Finalmente, hacer un árbol de problemáticas. Este árbol de problemáticas tenemos que hacerlo para que nosotros, yo regularmente genero dos, uno que está en mi lugar de trabajo y otro en la escuela, y digo otro en mi casa, perdón. El de la escuela en donde yo trabajo es, yo tengo mis problemáticas ahí y cuando generan mis problemáticas y salgo de la escuela, mis problemáticas de la escuela se quedan ahí. Cuando llego a mi casa, yo no tengo ninguna problemática de la escuela en mi casa. ¿Por qué? Porque son cuestiones distintas. Yo no puedo contaminar mis problemáticas del trabajo en mi hogar. Y viceversa, también cuando yo salgo de mi casa, las problemáticas se quedan ahí y me traslado a mi lugar de trabajo sin las problemáticas que yo genere o que yo tenga en mi casa. Pues de antemano, espero que la explicación haya sido clara y te agradezco mucho la atención de este video y dejo esta pequeña reflexión. La Aristóteles que nos dice, todo hombre por naturaleza desea saber. Soy el licenciado Ronald Garro de Jesús, licenciado en Pedagogía, agradeciendo la atención y obviamente si existe alguna pregunta, alguna duda, pues se queda abierta el lugar en los comentarios para que pueda llegar a hacerla. Agradezco mucho, que tengan excelente día.